de salud social, porque si no la gente no lo hace. Prefiere irse a gastar el dinero en parranda, y así son en todos lados del mundo, incluso en drogas, en un montón de tonterías, en zapatos. Por ejemplo, los hombres se lo gastan en alcohol, en andar correteando mujeres, las mujeres se lo gastan en ropa, en calzado. ¿Entienden? Los seres humanos no son racionales. Si fueran racionales, no fumarían, no beberían, no consumirían drogas. Pero para mí todo eso es falta de educación. Falta de educación. Ajá, pero ¿cómo le los países desarrollados, usted lo estaba diciendo, los países con el nivel de calidad más alto y los países que tienen índices de educación sexual más altos son los países como Suecia, como Holanda, como Finlandia, como Suiza. Y Suecia tiene un programa bien amplio de educación. Y se educa a los jóvenes desde pequeños para que sepan que si van a tomar esta relación es más importante comprar o ver qué método de planificación se va a utilizar que no hacer nada al respecto. ¿Y qué es lo que pasa? Después los jóvenes crecen y ya ven eso como algo natural, no como algo que se les está imponiendo, sino que como una necesidad para cuidar su cuerpo. Se habla que eso es parte de ellos. Yo pienso que todo tiene que ver con educación. Sí, pero ¿cómo cree que llegó Suecia a tener un nivel de analfabetismo cero, por ejemplo? ¿Cómo cree que llegó a eso? Educación. ¿Usted cree que fue nada más invirtiendo? Mire, si usted agarra las estadísticas del UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas de la Educación, no, lo digo por los televidentes, entonces salen estadísticas, porcentajes de analfabetismo. Usted agarra, ¿cuáles son los países más analfabetas? Los países que tienen el porcentaje más alto de analfabetas en el mundo, como grupo de países. ¿Y cuáles son? Son los países del África, el área África subsahariana. Qué casualidad que esos son los países más pobres del mundo. Y usted agarra, ¿cuáles son los países que tienen los niveles educacionales más altos? Ya sea los niveles de analfabetismo más bajos, ya sea el porcentaje de la población que termina estudios universitarios. En general, el nivel educacional más alto, los países más desarrollados del mundo. ¿Entiende? Lo que la historia de la humanidad nos muestra es que si usted quiere mejorar el nivel educacional de una población entera, usted lo que tiene que hacer es acelerar el desarrollo económico, la tasa de crecimiento económico. Porque cuando usted obtiene eso, entonces el nivel educacional de toda la población sube, aun si el gobierno no está invirtiendo mucho en educación. Mira el caso de Honduras, están gastando 1/3 del presupuesto en educación. Y usted en sus conversaciones, en sus esfuerzos regulares, digamos, de instruir sobre buenos hábitos de prevención contra las enfermedades venéreas, por ejemplo, usted se encuentra constantemente con una ignorancia aterradora. Y no solo ignorancia en eso, se encuentra ignorancia en el área de las matemáticas, de las ciencias naturales, de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tendrá que ver, entonces tiene que ver con un montón de elementos en una sociedad, pero pienso que base de todos esos elementos es la educación. Sí, pero si no hay crecimiento económico, usted no le puede dar educación a la población. Claro, si no hay crecimiento económico y si no hay seguridad y no hay salud. No, porque... Pero creo que de las bases de una sociedad tiene que ser la educación y eso, para mí, eso es algo dado. No, mire, se lo voy a poner de esta forma. Honduras es pobre porque ha tenido una de las tasas de crecimiento más lentas. Honduras es uno de los países más pobres del continente americano porque ha tenido una de las tasas de crecimiento económico más lentas del continente americano. Sí. Entonces, en los Estados Unidos es el país más rico del continente americano porque tuvo la tasa de crecimiento económica más rápida. Entonces, usted lo fundamental que tiene que concentrar es mirar esa tasa de crecimiento. Entonces, usted agarra que un país como Japón, de 1950 a 1970, gastó como 3% del Producto Interno Bruto, del total de la economía, gastó 3% en educación. Y en ese entonces tuvo un crecimiento económico de 10% anual. Fabuloso, de los más altos del mundo. El desempleo se eliminó rápidamente, todo mejoró. El nivel educacional subió rápido. Los niveles de salud subieron rápido. Los niveles de criminalidad bajaron rápido. Porque claro, un desempleado es más probable que vaya a asaltar un banco que uno que está ganando un buen salario. Es obvio. Y así sucesivamente. Entonces, los últimos 20 años, por el contrario, Japón ha estado gastando 6% del Producto Interno Bruto en educación. Muchísimo más, el doble. Pero en los últimos 20 años la tasa de crecimiento económico ha sido de 2% anual. Y el desempleo ha aumentado enormemente.
Y por consiguiente, cada vez el gobierno tiene menos dinero y cada vez tiene menos dinero para los hospitales, para las escuelas, para las universidades. ¿Me entiendes? Y para las privadas, por ejemplo, la gente como tiene menos dinero, porque el desempleo ha aumentado, entonces la gente tiene también menos dinero para pagar escuelas privadas, universidades privadas, clínicas privadas, hospitales privados. Sí, entiendo, pero no. O sea, mi punto de vista no tiene que ver solo apostarle entonces a la economía. No apostarle a todo. No, es que usted dice. Más a la educación. Es que eso es lo que dice todo el mundo. En realidad, usted está diciéndolo incluso lo que los mejores economistas del mundo dicen. El problema con la economía es que no es como las otras ciencias. Usted en medicina, usted sigue el consejo de los mejores médicos y usted tiene los mejores resultados de salud. Pero en economía no. En economía usted le da caso a los profesores de Harvard o de Oxford o de Cambridge o de Yale o de Stanford y obtiene resultados catastróficos. Me lo voy a dar un ejemplo. La Unión Soviética se derrumbó en 1991, inmediatamente todos los países, 15 países, las 15 provincias de la Unión Soviética hicieron capitalistas. Bueno, empezaron a hacer lo que un gran profesor de Harvard, que se llama Jeffrey Sachs, y el Fondo Monetario Internacional, que son los abanderados del capitalismo, de la liberalización y todo ese cuento. Hicieron al pie de la letra estos países lo que hicieron. ¿Y qué creen que les pasó? Tuvieron la peor crisis económica en toda su historia. Como 10 años de la peor crisis económica. Fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial, solo para que nos pongamos en números, para que entendamos, durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia, la Unión Soviética fue el país más destruido. Y que murieron 50 millones en Europa. De esos, la mitad eran rusos, eran soviéticos. Los alemanes hicieron pillerías ahí en Rusia. Bueno, todas las provincias occidentales, como Bielorrusia, Latvia, Lituania, Estonia, Ucrania, pero completamente destrozadas. Pues mire, la tasa promedio de 1940 a 1949, de esa década, fue positivo 2. Positivo 2. Lento, pero positivo. En la década de los 90, haciéndole caso a lo que dicen los mejores de Harvard y el Fondo Monetario, los países tuvieron negativo 3. Lo mismo que está pasando con Estados Unidos ahorita. Exacto, pero ahorita es un año los Estados Unidos, esto es 10 años, se puede imaginar, 10 años. ¿Qué pasó? El nivel de salud, mire, la media de vida cayó como por 10 años. Cuando en 1990, la media de vida de la Unión Soviética era como de 75 años y cayó como a 65. Al cabo de 10 años de descalabro económico, siguiendo los... Entonces no es lo mismo. Entonces, aquí, y es lo que los mejores economistas dicen, hay que invertir en capital humano. ¿Qué es lo que entienden capital humano? Educación. No funciona. Usted viene, y este gobierno lo acaba de hacer. Pero entonces, más... ¿solo invertir en economía? No, usted lo que tiene que descifrar es cómo genera rápido crecimiento. Si usted genera rápido crecimiento económico, entonces usted resuelve todos los problemas de educación. No solo el de educación, no solo es que eleva todo. Pero es que no es que automáticamente ni mágicamente poniéndole más inversión, poniéndole más al desarrollo económico se van a solventar los problemas. También se necesita educación. Visto que tiene que ir la educación. Mire, usted tiene que resistir y luchar contra su sentido común. Es su peor enemigo. El sentido común siempre va en dirección inversa a la ciencia. Por ejemplo, hace 1000 años todo el planeta entero, no era cultural, todo el planeta entero está convencido que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque el sentido común, nos paramos enfrente del mar, se mira plano. Nos ponemos enfrente de un valle gigante, se mira plano. ¿Pero cómo se llegó entonces que a la Tierra era redonda? Los científicos descubrieron eso. ¿Pero mediante qué? Haciendo mediciones con matemáticas, etc. Pero también se utiliza el sentido común. No, la ciencia va en dirección contraria. Por ejemplo, el sentido común, usted agarra por prácticamente todos los países del mundo, a través de la historia encuentra que en todos los países del mundo reprimían a las mujeres, eran ciudadanos de segunda clase. Usted va a la Roma de hace 2000 años, de Julio César, usted va a la Grecia antigua de hace 2500 años, usted va a la India de hace 3000 años, 3500, cuando nació el hinduismo, y así, China, Japón, en cualquiera de todo tipo de abuso y brutalidades contra las mujeres. En cambio, un buen día los científicos, sobre todo cuando la ciencia empezó a desarrollarse rápidamente a finales del siglo XVIII en Europa, unos científicos comenzaron a decir, no hay ninguna justificación para que las mujeres sean tratadas como ciudadanos de segunda clase. ¿Me entienden? Y entre más se desarrolló la ciencia, sobre todo en el siglo XIX, que tuvo un gran, y después en el siglo XX, que tuvo más personas, más científicos se pronunciaron y sacaron algunos información como genética.
Aquí, pues el código genético no hay nada que indique que las mujeres tengan que estar ilustrando las botas a los hombres. ¿Me entiendes? Y así, los antropólogos y antropológicamente, en función de lo que hemos visto de las osamentas de hace miles o millones de años, nuestros antepasados, no hay nada que sugiera que las mujeres tienen que estar ilustrando las botas al hombre. ¿Entiendes? Y así, una tras otra evidencia científica. Entonces, hoy día, en los países que están más desarrollados, los que más respetan la ciencia es donde las mujeres tienen más derechos. Tienen más derechos, por ejemplo, en los Estados Unidos que en Honduras, o en cualquier país latinoamericano que son de menor desarrollo económico. ¿Entiendes? No sé si estaría de acuerdo, la verdad. ¿Que tienen más derecho aquí que en los Estados Unidos las mujeres? No, que solo el desarrollo económico sea el elemento vital para que no haya violencia, para que la gente esté informada, para que la gente 80%, trabaje. pongámoslo así. Es como cuando hablamos del preservativo, que no es a 100% seguro, sino que varía. Y sobre todo si como pasa en un país pobre, la gente compra un preservativo y a veces se le vence la fecha de vencimiento y porque no tiene dinero. Entonces ahí la probabilidad de que no funcione aumenta por encima del 99%, del 98, 97% que la mayoría tienen al comprar los nuevos. Y así sucesivamente. Pero hay países con desarrollo económico que también tienen muchos y problemas graves de género. México, España. No, pero